Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Sofía y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy no es un día cualquiera. Hoy vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de tu futuro. Estamos cerca del año 2026 y sé lo que están pensando. Sofía, cada año digo lo mismo. Digo que voy a ir al gimnasio, que voy a aprender inglés o español, que voy a ahorrar dinero, y en febrero ya he olvidado todo. No se preocupen, no están solos. Las estadísticas dicen que el 80% de las personas abandonan sus propósitos de año nuevo antes de la segunda semana de febrero. Es triste, ¿verdad? Pero este año será diferente. En esta serie especial no vamos a hablar de deseos, vamos a hablar de estrategia. Vamos a construir un plan paso a paso para cambiar tu vida en 2026. ¿Están listos? Empecemos. Sofía, para ir a un lugar nuevo, primero necesitas saber dónde estás ahora. Imagina que quieres ir a París, pero no sabes si estás en Madrid, en Nueva York o en Buenos Aires. Es imposible trazar un mapa, ¿verdad? Lo mismo pasa con la vida. Antes de planear el 2026, tenemos que mirar el 2025. Tenemos que hacer una auditoría de vida. Quiero que sean honestos. Busquen un papel y un bolígrafo. Vamos a hacer un ejercicio simple pero poderoso. Vamos a dividir nuestra vida en 4 áreas principales. Área número 1. La salud. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Tienes energía por las mañanas? ¿Comes comida saludable o comes mucha comida rápida? ¿Haces ejercicio? No se juzguen, solo escriban el número. Si es un 3, es un 3. Si es un 8, felicidades. Área número 2. El trabajo y el dinero. ¿Te gusta tu trabajo actual? ¿Ganas el dinero que necesitas para vivir tranquilo? ¿Ahorraste dinero en 2025? ¿O gastaste más de lo que ganaste? El dinero es una herramienta importante para la libertad. Sean sinceros con sus números. Área número 3. Las relaciones. Piensa en tus amigos, tu pareja, tu familia. ¿Te apoyan? ¿Te hacen sentir bien? ¿O por el contrario, tienes personas tóxicas a tu alrededor que te quitan energía? Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Mira a tu alrededor. ¿Te gusta ese promedio? Área número 4. Crecimiento personal. ¿Qué aprendiste nuevo este año? ¿Leíste libros? ¿Aprendiste una habilidad nueva? ¿O pasaste todo el año viendo series y redes sociales? Pausa reflexiva. Sofía. Ahora miren sus números. Ese papel es su realidad actual. Puede ser un poco doloroso ver números bajos, pero es necesario. El dolor es un buen motivador. Si no te gusta tu situación, tienes el poder de cambiarla. El gran error que cometemos es querer cambiar todo al mismo tiempo. Queremos perder peso, ser millonarios, encontrar el amor y aprender 3 idiomas todo en enero. Eso es imposible. El cerebro humano no funciona así. Para el 2026 vamos a elegir una palabra, una sola palabra. Quiero que piensen en una palabra que defina lo que quieren para el próximo año. Puede ser disciplina, puede ser libertad, puede ser salud o quizás aventura. Esta palabra será su brújula. Cuando tengan que tomar una decisión difícil en 2026, pensarán en su palabra. Por ejemplo, si tu palabra es salud y tienes que elegir entre ver televisión o salir a caminar, la respuesta es clara. Ahora que sabemos dónde estamos, hablemos de por qué fallamos en el pasado. Fallamos porque confiamos en la motivación. La motivación es una emoción, y como todas las emociones, viene y se va. Un día te sientes capaz de conquistar el mundo y al día siguiente no quieres levantarte de la cama.
No puedes construir un futuro basándote en una emoción temporal. Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos sistemas. En los próximos episodios vamos a dejar de hablar de fuerza de voluntad y vamos a hablar de cómo diseñar tu vida para que el éxito sea inevitable. Pero antes de terminar esta introducción, quiero dejarles una tarea pequeña para hoy. Tomen ese papel con sus puntuaciones. Escriban su palabra del año en grande, en el centro, y pongan ese papel en un lugar visible, en el espejo del baño o en la puerta de la nevera. Mírenlo todos los días hasta nuestro próximo episodio. En el próximo capítulo vamos a aprender a establecer metas que sí funcionan. Vamos a usar la técnica SMART, pero con un giro especial. Soy Sofía y este es el comienzo de tu mejor año. Nos escuchamos pronto. Hola de nuevo. Qué bueno tenerlos aquí otra vez. Si escucharon el episodio anterior, ya tienen su auditoría de vida y ya eligieron su palabra del año. Hoy vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de la diferencia entre un sueño y una meta. Mucha gente dice, Sofía, en 2026 quiero tener más dinero. O dicen, quiero estar más saludable. O mi favorito, quiero aprender inglés. Tengo que decirles algo importante. Esas no son metas. Esos son solo deseos. Son fantasías. Decir quiero más dinero es muy vago. Si encuentras $1 en la calle, técnicamente tienes más dinero, ¿verdad? Pero eso no va a cambiar tu vida. El problema de los deseos vagos es que no tienen un mapa, y sin mapa te pierdes. Para el 2026 vamos a usar un método que usan las empresas más exitosas del mundo. Se llama el método SMART. S-M-A-R-T. Vamos a ver qué significa cada letra y cómo pueden usarla para cambiar su vida. La primera letra es la S, specific, que significa específico. Tu objetivo debe ser claro como el agua. No digas, quiero leer más. Di, voy a leer 12 libros este año. No digas, quiero bajar de peso. Di, voy a perder 5 kilos. Cuanto más específico eres, más fácil es para tu cerebro entender qué tiene que hacer. La segunda letra es la M, measurable, que significa medible. Lo que no se mide no se puede mejorar. Necesitas números. Si tu meta es ahorrar dinero, ¿cuánto exactamente? $100 al mes, $2,000 al año. Necesitas una forma de saber si ganaste o perdiste. Los números no mienten. La tercera letra es la A, achievable, que significa alcanzable. Aquí tenemos que ser realistas. Está bien soñar en grande, pero si tu meta es imposible, te vas a frustrar y vas a abandonar. Si nunca has corrido en tu vida, no puedes decir, voy a correr un maratón el próximo mes. Eso no es realista. Tu cuerpo se va a romper. Una meta alcanzable sería, voy a correr 5 kilómetros en 3 meses. Es un reto, sí, pero es posible. La cuarta letra es la R, relevant, que significa relevante. Esto es muy personal. Tu meta tiene que ser importante para ti. No elijas una meta porque tus padres quieren, o porque tus amigos lo hacen, o porque está de moda en Instagram. Pregúntate, ¿por qué quiero esto? Si la respuesta no te emociona, cambia de meta. Si tu meta no es relevante para tu corazón, no tendrás la energía para luchar cuando las cosas se pongan difíciles. Y finalmente, la T, time bound, que significa tiempo límite. Una meta sin fecha es solo un sueño. Necesitas poner una fecha de caducidad.
Voy a aprender 1000 palabras de francés antes del 1 de junio. Cuando pones una fecha, creas un sentido de urgencia. Dejas de decir mañana lo hago y empiezas a hacerlo hoy. Ahora, quiero darles un ejemplo real de cómo transformar un deseo en una meta SMART. Imaginemos a Carlos. Carlos dice, quiero aprender a programar. Esto es un deseo vago. Ahora, apliquemos el método SMART. Voy a completar el curso de Python para principiantes, específico, estudiando 5 horas a la semana para crear mi primera aplicación web simple antes del 30 de marzo. Tiempo. ¿Ven la diferencia? La primera frase es un sueño. La segunda frase es un plan de batalla. Pero, cuidado, hay una trampa en esto, de las metas. El error número 1 que cometen las personas en Año Nuevo es tener demasiadas metas. Hacen una lista de 20 cosas. Quieren cambiar su dieta, su trabajo, su casa, su pareja y su ropa, todo a la vez. ¿Qué pasa? Se agotan, se queman. El cerebro humano no puede enfocarse en tantas cosas nuevas al mismo tiempo. Para el 2026, tengo una regla para ustedes, la regla del 3. Solo pueden elegir 3 metas grandes, solo 3. Una meta profesional o financiera, una meta de salud y una meta personal o de relaciones. Si logran cumplir estas 3 cosas grandes, el 2026 será un éxito total. Si intentan hacer 10 cosas, probablemente no harán ninguna. Así que aquí está su tarea para hoy, antes de escuchar el próximo episodio. Tomen su cuaderno, miren las áreas que puntuaron bajo en el episodio anterior. Elijan 3 prioridades y conviértanlas en metas SMART. Escriban la fecha exacta, escriban el número exacto. Cuando tengan eso escrito, sentirán algo diferente. Sentirán control. Ya no son víctimas del destino, ahora son los capitanes de su barco. Pero tener una meta escrita no es suficiente. El papel aguanta todo, pero la realidad es dura. ¿Cómo logramos trabajar en estas metas todos los días, incluso cuando estamos cansados o aburridos? La respuesta está en una sola palabra: hábitos. En el próximo episodio vamos a hablar de la fórmula de los hábitos. Les voy a enseñar cómo hackear su cerebro para hacer cosas difíciles de forma automática. Vamos a aprender a construir rutinas indestructibles. Preparen sus metas porque vamos a empezar a trabajar. Hasta la próxima. Hagamos un resumen rápido. Ya sabemos dónde estamos. Auditoría. Y sabemos a dónde queremos ir. Metas SMART. Pero ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo llegamos allí? Imaginen que su meta es escalar una montaña alta. La meta es la cima de la montaña. Es hermosa, es inspiradora, pero no puedes volar hasta la cima. Necesitas caminar, paso a paso. Esos pasos son tus hábitos. Mucha gente se obsesiona con la meta. Pasan horas soñando con el cuerpo perfecto o con la cuenta bancaria llena, pero ignoran los pasos diarios. Y aquí está la verdad dura. Tus resultados no dependen de tus metas. Tus resultados dependen de tus sistemas. Si eres un escritor, tu meta es escribir un libro, pero tu sistema es escribir 30 minutos cada mañana. Si te olvidas de la meta y solo te enfocas en el sistema, ¿escribirás el libro? La respuesta es sí. Hoy quiero enseñarles el concepto más poderoso para el cambio, la regla del 1%. Vivimos en un mundo que ama los cambios rápidos y dramáticos. Vemos películas donde el protagonista cambia su vida en un día, pero la realidad es diferente. El éxito es lento.
Si mejoras solo un 1% cada día, al final del año no serás un 1% mejor, serás 37 veces mejor. Es matemática pura. Se llama interés compuesto, pero funciona al revés también. Si empeoras un 1% cada día, comes un poco mal, no estudias nada, gastas un poco más, al final del año estarás en cero. Así que para el 2026, olviden los cambios radicales. No digan, voy a estudiar 3 horas al día. Eso es demasiado. Se cansarán en una semana. Mejor digan, voy a estudiar 10 minutos cada día. 10 minutos parece poco, parece ridículo, pero 10 minutos cada día durante 365 días son más de 60 horas de estudio. Eso es suficiente para cambiar tu nivel de idioma. Ahora, hablemos de psicología. ¿Por qué es tan difícil mantener un hábito nuevo? ¿Por qué empezamos la dieta y la dejamos? Porque estamos intentando cambiar lo que hacemos antes de cambiar lo que somos. El cambio verdadero es un cambio de identidad. Les doy un ejemplo. 2 personas están intentando dejar de fumar. Alguien les ofrece un cigarrillo. La persona A dice, no gracias, estoy tratando de dejarlo. Suena bien, ¿verdad? Pero en el fondo, esa persona todavía cree que es un fumador que está haciendo un sacrificio. La persona B dice, no gracias, no soy fumador. Es una diferencia pequeña, pero enorme. La persona B ya cambió su identidad. Para el 2026, no quiero que digan, quiero correr. Quiero que digan, soy un corredor. No digan, quiero leer. Digan, soy un lector. Cuando crees que eres algo, actúas como ese tipo de persona. Un lector lee, es lo natural. Bien, Sofía, entiendo la teoría, pero ¿cómo empiezo mañana por la mañana? Les voy a dar una técnica práctica llamada apilar hábitos, habit stacking. La fórmula es muy simple. Después de hábito viejo, haré hábito nuevo. Todos tenemos hábitos que hacemos sin pensar. Cepillarnos los dientes, tomar café por la mañana, ponernos el pijama. Esos son anclas. Vamos a usar esas anclas para amarrar los nuevos hábitos. Ejemplos. Después de servirme mi café, meditaré por 1 minuto. Después de cepillarme los dientes por la noche, escribiré una cosa buena que pasó hoy. Después de llegar a casa del trabajo, me pondré inmediatamente la ropa de deporte. No necesitas motivación, solo necesitas seguir la fórmula. Tu cerebro conecta las 2 acciones. Con el tiempo, se vuelve automático. Tu tarea para esta semana es simple. No intentes cambiar tu vida entera mañana. Elige un hábito pequeño, tan pequeño que sea imposible decir que no. Leer 2 páginas, hacer 5 flexiones, aprender una palabra nueva. Y conéctalo a un hábito viejo. Después de desayunar, haré. Pero cuidado, hay un enemigo silencioso que puede destruir tus mejores hábitos. Un enemigo que vive contigo en tu propia casa. Estoy hablando de tu entorno. ¿Sabías que tu habitación y tus amigos deciden tu futuro más que tu fuerza de voluntad? En el próximo episodio vamos a hablar del diseño del entorno. Vamos a aprender a organizar nuestra casa y nuestra vida social para que el éxito sea la única opción. Empiecen pequeños, sean constantes. Nos vemos en el próximo episodio. En los episodios anteriores hablamos de metas y de hábitos. Y sé que ahora mismo se sienten motivados. Tienen ganas de comerse el mundo. Pero tengo que contarles un secreto oscuro. La motivación se acaba. La fuerza de voluntad es como una batería. Por la mañana está al 100%, pero después de un día de trabajo, estrés y tráfico, la batería está al 0%.
Y cuando tu batería está vacía, ¿quién toma las decisiones? Tu entorno. Si llegas cansado a casa y lo primero que ves es el control remoto de la televisión y una bolsa de papas fritas, vas a ver televisión y comer papas fritas. No es porque seas débil, es porque tu entorno hizo que esa decisión fuera la más fácil. El cerebro humano es perezoso por naturaleza. Siempre busca el camino de menor resistencia. Si quieres cambiar tu vida en 2026, tienes que dejar de luchar contra tu entorno y empezar a diseñarlo. Vamos a aplicar la ley del menor esfuerzo. La regla es simple. Haz que los buenos hábitos sean fáciles y visibles. Haz que los malos hábitos sean difíciles e invisibles. Les doy ejemplos prácticos para su casa. ¿Quieres tocar la guitarra? No guardes la guitarra en su estuche, dentro del armario, en otra habitación. Sácala. Ponla en medio de la sala de estar. Si la ves, la tocarás. ¿Quieres comer más saludable? Pon las frutas lavadas en un plato sobre la mesa de la cocina y esconde las galletas en el estante más alto y difícil de alcanzar. O mejor, no las compres. Si tienes que usar mucha energía para empezar un hábito, no lo harás. Si quieres ir al gimnasio por la mañana, deja tu ropa de deporte preparada al lado de la cama la noche anterior. Quita los obstáculos. Pero hoy en día nuestro entorno no es solo nuestra casa, es también nuestro teléfono. Vivimos en un entorno digital. ¿Qué ves cuando abres Instagram o TikTok? ¿Ves personas que te inspiran, que te enseñan cosas nuevas? ¿O ves noticias negativas, chismes y personas que te hacen sentir mal con tu cuerpo o tu vida? Para el 2026 necesitas hacer una limpieza digital. Deja de seguir cuentas que no te aportan nada. Sigue cuentas que estén alineadas con tus metas. Si tu meta es aprender inglés, sigue a profesores de inglés. Si tu meta es cocinar, sigue a chefs saludables. Convierte tu teléfono en una universidad, no en un casino que roba tu tiempo. Y ahora llegamos a la parte más difícil, la parte que a nadie le gusta tocar, pero que es vital: tu entorno social. Hay una frase famosa del empresario Jim Rohn que dice: «Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo». Piénsalo un momento. Si tus 5 mejores amigos fuman, es muy probable que tú fumes. Si tus 5 amigos siempre se quejan y son negativos, tú serás negativo. Pero si tus amigos son deportistas, emprendedores o lectores, tú empezarás a copiar esos comportamientos sin darte cuenta. A veces tenemos vampiros de energía en nuestra vida. Son personas que después de hablar con ellas nos sentimos cansados y tristes. No les digo que abandonen a sus amigos de la infancia o a su familia, pero sí tienen que ser selectivos con su tiempo. En 2026, busquen su tribu. Busquen personas que ya tienen los resultados que ustedes quieren. ¿Quieren correr? Únanse a un club de corredores. ¿Quieren aprender a pintar? Vayan a clases de arte. Cuando estás rodeado de personas que hacen lo correcto, hacer lo correcto se vuelve normal. Así que aquí está el desafío para esta semana. Se llama diseño de espacio. Elige un mal hábito que quieres eliminar. Hazlo difícil. Esconde el objeto, borra la aplicación. Elige un buen hábito. Hazlo obvio. Prepara las cosas antes. Analiza a tus 5 personas más cercanas, ¿te impulsan o te frenan? Recuerden, no pueden sanar en el mismo ambiente que los enfermó. Si quieren una vida nueva, necesitan un ambiente nuevo. Bien, amigos, ya tenemos la mente lista, los hábitos listos y la casa lista. Pero para vivir tranquilos en 2026, necesitamos hablar de recursos. Necesitamos hablar de finanzas personales básicas y cómo crecer profesionalmente el próximo año. No se preocupen, no será aburrido, será muy útil. Preparen sus carteras y nos escuchamos en la próxima. Hoy vamos a hablar de un tema que a mucha gente le da miedo, a otros les da vergüenza. Vamos a hablar de dinero.
En la escuela nos enseñaron historia, geografía y matemáticas complicadas, pero nadie nos enseñó cómo administrar nuestro sueldo, cómo pagar impuestos o cómo ahorrar. Salimos al mundo real ciegos. Para el 2026, quiero que cambiemos nuestra relación con el dinero. Mucha gente piensa, el dinero es malo o el dinero no da la felicidad. Y es verdad, el dinero no compra la felicidad, pero el dinero compra algo muy importante: libertad. Libertad para elegir dónde vivir, qué comer y libertad para ayudar a tu familia. El dinero es una herramienta y, como cualquier herramienta, necesitas aprender a usarla. El primer paso para dominar tu dinero en 2026 es perder el miedo a mirar tu cuenta bancaria. Necesitamos un presupuesto, budget. No se asusten con la palabra. Un presupuesto no es una cárcel. Un presupuesto es un mapa. Te dice a dónde va tu dinero, en lugar de preguntarte a dónde se fue. Les voy a enseñar una regla muy famosa y simple. Se llama la regla 50-30-20. Toma tus ingresos mensuales, tu sueldo, y divídelo en 3 partes. El 50% es para necesidades. Aquí entra el alquiler de la casa, la comida del supermercado, el transporte, la electricidad. Son cosas que necesitas para sobrevivir. Si tus necesidades cuestan más del 50%, necesitas reducir gastos o ganar más dinero. El 30% es para deseos. La vida es para disfrutarla. Aquí entran Netflix, salir a cenar con amigos, comprar ropa nueva. No tienes que eliminarlo, solo controlarlo. El 20% es para ahorro y deudas. Este es el dinero para tu yo del futuro. Aquí pagas tus tarjetas de crédito o guardas dinero para emergencias. Hablando de emergencias, el año 2026 puede traer sorpresas. A veces el coche se rompe, o perdemos el trabajo, o nos enfermamos. Si no tienes ahorros, un pequeño problema se convierte en una tragedia. Tu meta financiera número 1 debe ser crear un fondo de emergencia. Intenta ahorrar lo suficiente para vivir 3 meses sin trabajar. Tener ese dinero en el banco te dará una paz mental increíble. Dormirás mejor por las noches. Pero, Sofía, mi sueldo es bajo. No puedo ahorrar el 20%. Te entiendo. Ahorrar es difícil cuando se gana poco. Aquí es donde entra la segunda parte de este episodio: tu carrera profesional. La mejor inversión que puedes hacer no es en Bitcoin ni en bienes raíces. La mejor inversión eres tú mismo. En el mercado laboral te pagan por el valor que aportas, no por las horas que trabajas. Si quieres ganar más dinero en 2026, necesitas ser más valioso. Necesitas aprender habilidades nuevas, skills. Pregúntate, ¿qué habilidad puedo aprender en 3 meses que me permita ganar más dinero? Tal vez aprender inglés avanzado, aprender a usar inteligencia artificial, aprender a ventas o programación. Vivimos en la era de la información. Puedes aprender casi todo gratis en Internet o en YouTube. Ya no hay excusas. Para el 2026, propongo una meta profesional: la hora de estudio. Dedica 1 hora a la semana, solo 1 hora, a mejorar tu currículum o aprender algo nuevo de tu industria. Lee noticias de tu sector, haz un curso online. Si te mantienes actualizado, nunca te faltará trabajo. El dinero sigue el talento. Si tú creces, tu cuenta bancaria crecerá contigo.
Recuerden, controlen sus gastos. Regla 50-30-20. Construyan un colchón de seguridad. Inviertan en su cerebro. Ahora tenemos el plan completo: mente, hábitos, entorno y dinero. Pero nos falta la gasolina para que todo esto funcione. Si tu cuerpo falla, nada de esto importa. Si tu mente está enferma, el dinero no sirve. En el próximo episodio vamos a hablar de salud y energía. Vamos a hablar de comer, dormir, otra vez, y mover el cuerpo, sin dietas locas ni gimnasios costosos. Cuiden su dinero, amigos. Nos vemos pronto. Hagamos una pausa y miremos lo que tenemos. Tenemos un mapa, metas, tenemos un sistema, hábitos, tenemos el equipo, entorno, y tenemos los recursos, dinero. Parece que estamos listos para arrancar el coche y viajar, ¿verdad? Pero espera, ¿revisaste si el coche tiene gasolina? Tu cuerpo y tu mente son el vehículo. Si tu cuerpo se rompe, o si tu mente se agota, el viaje termina. No importa cuánto dinero tengas en el banco. Por eso, hoy vamos a hablar de salud y energía. Mucha gente piensa que ser productivo significa trabajar 16 horas al día. Eso es un error. Tú no eres un robot, eres un ser humano biológico. Funcionas con energía, no con electricidad. El concepto clave para 2026 es: gestiona tu energía, no tu tiempo. Puedes tener 5 horas libres, pero si estás agotado, esas 5 horas no valen nada. Pero si tienes 1 hora y estás lleno de energía, puedes conquistar el mundo. Entonces, ¿cómo llenamos el tanque de gasolina? Vamos a ver 3 pilares básicos. Pilar 1. La comida real. No voy a darles una dieta estricta. Las dietas estrictas suelen fallar. Pero quiero que piensen en la comida como información. Si comes comida basura, azúcar, fritos, procesados, le das a tu cuerpo información de baja calidad. Tu cerebro se nubla, te sientes pesado. Si comes comida real, verduras, frutas, proteínas, agua, le das a tu cuerpo combustible premium. Para 2026, intenten la regla del 80-20. El 80% del tiempo come alimentos saludables y naturales. El 20% del tiempo disfruta de una pizza o un postre sin culpa. No se trata de ser perfecto, se trata de ser constante. Y por favor, beban agua. A veces no estamos cansados, solo estamos deshidratados. Pilar 2. El movimiento. Ojo, no dije ejercicio, dije movimiento. Hay una diferencia. Puedes ir al gimnasio 1 hora, pero si pasas las otras 23 horas sentado en una silla, tu cuerpo sufre. Somos animales diseñados para movernos. El secreto para tener energía constante es el movimiento suave y frecuente. Caminar, subir escaleras, limpiar la casa, bailar mientras cocinas. Si trabajas en una oficina, levántate cada hora. Estira las piernas. Tu cuerpo te lo agradecerá. Y curiosamente, gastar energía física genera más energía mental. Cuando te mueves, tu cerebro se despierta. Pilar 3. La salud mental y el descanso. Ya hablamos del sueño en otro episodio, así que saben que es vital. Pero también necesitamos descansar mientras estamos despiertos. Vivimos estresados. El estrés es el mayor consumidor de energía que existe. Tener estrés crónico es como conducir el coche con el freno de mano puesto. Gastas mucha gasolina y no avanzas.
Para 2026, necesitas válvulas de escape. Necesitas momentos de no hacer nada. Leer un libro por placer, no para aprender. Caminar por el parque sin el teléfono. Meditar 5 minutos. Escribir en un diario. Si no le das a tu mente un descanso voluntario, tu cuerpo te obligará a tomar un descanso forzoso, una enfermedad. Así que, amigos, este es el trato para el próximo año. Traten a su cuerpo como si fuera el único que van a tener en toda su vida, porque lo es. No pueden comprar un cuerpo nuevo en Amazon. Coman cosas verdes, caminen bajo el sol, respiren profundo y duerman rico. Si hacen esto, tendrán la energía para cumplir todas esas metas financieras y personales de las que hablamos antes. Y ahora estamos llegando al final. En el próximo y último episodio vamos a juntar todas las piezas. Les voy a dar el mapa de ruta de 12 meses. Vamos a ver qué hacer exactamente en enero, en marzo, en junio, para no perder el rumbo. Prepárense para el gran final. Soy Sofía y deseo que tengan mucha salud. Amigos, hemos llegado al final. Hemos recorrido un camino largo juntos. Hablamos de auditar nuestra vida, de poner metas SMART, de construir hábitos atómicos, de limpiar nuestro entorno, de cuidar nuestro dinero y de proteger nuestra energía. Ahora tienen todas las piezas del rompecabezas, pero un rompecabezas desordenado no sirve de mucho. Necesitamos armarlo. Para terminar esta serie, quiero darles el plan de batalla de 12 meses. No vamos a mirar el año como un bloque gigante de 365 días. Eso asusta. Vamos a dividir el 2026 en 4 trimestres, 4 estaciones. Saquen su calendario. Vamos a marcar las fechas. El primer trimestre, enero, febrero, marzo, los cimientos. El objetivo de estos 3 meses no es tener resultados visibles. El objetivo es la constancia. En enero, empieza pequeño. Elige solo un hábito nuevo. No intentes hacerlo todo. Concéntrate en la identidad. Repite, soy un lector, soy saludable. En febrero, audita tu entorno. ¿Tu casa te ayuda? ¿Tus amigos te apoyan? Haz los cambios necesarios. En marzo, revisa tu presupuesto. Empieza tu fondo de emergencia. Si llegas al 31 de marzo cumpliendo tus pequeños hábitos diarios, ya has ganado. La mayoría de la gente abandona aquí. Tú no. El segundo trimestre, abril, mayo, junio, el crecimiento. Ya tienes la rutina. Ahora vamos a acelerar. En abril, enfócate en tu carrera. Empieza esa hora de estudio semanal. Aprende esa habilidad nueva que te dará más dinero. En mayo, aumenta la intensidad. Si estabas caminando, empieza a trotar. Si leías 5 páginas, lee 10. En junio, haz un chequeo de mitad de año. Mira tus metas SMART. ¿Estás cerca? ¿Necesitas cambiar la estrategia? Sé flexible. El plan puede cambiar, pero la meta no. El tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, la resistencia. Esta es la zona de peligro. Llega el verano, las vacaciones, el calor, es fácil distraerse y olvidar todo. El objetivo aquí es no romper la cadena. Disfruta tus vacaciones, pero no abandones tus hábitos básicos. Si no puedes ir al gimnasio, camina en la playa. Si no puedes ahorrar mucho, al menos no te endeudes. Mantén el barco a flote. La consistencia en los días malos es lo que separa a los ganadores de los soñadores. El cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre, el sprint final.
Mucha gente da el año por perdido en octubre. Dicen, bueno, ya empezaré en 2027. Error. Estos son los meses más importantes. Termina fuerte. Usa la energía que acumulaste durante el año para cerrar esos proyectos pendientes. Y en diciembre, celebra. Mira atrás y observa la persona en la que te has convertido. Quiero terminar con una reflexión final. Cambiar tu vida en 2026 no se trata de ser perfecto. Vas a fallar. Habrá días en los que comerás mal. Habrá días en los que no querrás levantarte. Habrá días en los que gastarás dinero en tonterías. Eso es normal. Somos humanos, no robots. El secreto no es nunca caerse. El secreto es levantarse rápido. Si fallas un día, vuelve al camino al día siguiente. No esperes al próximo lunes. No esperes al próximo mes. Vuelve inmediatamente. Tienen el plan, tienen las herramientas, tienen el poder. Ahora solo falta una cosa: acción. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a hacer las flexiones por ti. Nadie va a estudiar por ti. Es tu vida, es tu responsabilidad y es tu momento. Gracias por permitirme ser su guía en esta serie. Soy Sofía y espero verlos en la cima en 2026. A trabajar. Adiós.